Salmo 119, verso 89. Hay una palabra de Dios, no podemos hacer nada sin su presencia y sin una palabra de Dios. ¿Me dice amén, iglesia? Camán, diga al que está a su lado, no hemos terminado. No guarde las notas, no guarde la Biblia. La cartera si quiere guárdela, porque posiblemente ya no le pido más ofrenda. Pero abra su corazón. Dios nos trajo hoy aquí a hablarnos. Espíritu Santo, si tú no nos ayudas, no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Como siempre te pedimos tu ayuda. Yo te ruego nos ayudes a tener oídos para oírlo, ojos para verlo y un corazón para percibirlo. Nadie vino aquí a escucharme a mí, todos venimos a escucharte a ti. Tenemos necesidad, tenemos hambre de oírte y de verte, Señor. Y por la fe en ti yo declaro que no nos vamos a ir como venimos. Nadie será vacío, nos iremos llenos. El enfermo se irá sano, el que no te conoce te conocerá, el que vino cautivo será libre, Padre. Pero todo el que entró por tus puertas hoy se va tocado y cambiado por ti y tu palabra. Lo declaro en fe, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Y si alguien lo cree conmigo, dice amén. Salmo 119, verso 89 al 91 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Para cuándo permanece? Pero el verso que sigue es importantísimo. El verso 90 dice, observe: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. ¿Por qué subsiste la tierra todavía a pesar de todo lo que ha pasado? Porque Dios la mantiene. ¿Está conmigo? O sea, Dios está en control. Verso que sigue, 91. Y de aquí voy a partir. Por tu ordenación. Primero dice su palabra es la que hace mantener todo. Luego dice que Dios por su fidelidad mantiene la tierra. Pero esta es la palabra que quiero que usted abra su corazón esta tarde y su espíritu. Por tu ordenación subsisten todas. Mire que aquí no dice la tierra. Mire que aquí dice algunas cosas. ¿Cuántas dice? Quiero que observe esta palabra. ¿Por qué subsisten todas las cosas? Dice Dios acá. Por tu ordenación subsisten o existen o prevalecen todas las cosas hasta la semana pasada. Perdón, ¿hasta cuándo? Hoy se refiere ahora. Pues, ¿por qué Dios dice acá que por su ordenación todas las cosas existen hasta el día de hoy? Luego lo dice en la última parte: pues todas ellas te sirven. Dígale a alguien que está a su lado: si tú sirves a los propósitos de Dios, tú subsistes hasta que Él quiera. Yo quiero usar, como siempre, Dios nos guía mucho a enseñar. Creo y estoy convencido de lo que mi padre espiritual me ha enseñado: la prédica anima, la prédica exhorta, la prédica fortalece, y necesitamos escuchar prédica. Pero yo me voy mucho por la enseñanza, porque la enseñanza es la que edifica, la enseñanza es la que transforma, la enseñanza es la que ofende, la enseñanza es la que confronta, y es la enseñanza de la palabra la que nos va haciendo aquella casa donde Dios quiere habitar. ¿Están acá? Muchas veces alguien viene y me dice: usted me tiró, o ¿quién le dijo a usted? No, yo no le di, nadie me dijo nada. Dios conoce, y la enseñanza viene por lo que Dios sabe que necesitamos oír. Y dice acá, esta palabra ordenación, me ayudan ahí arriba por favor, tengo que andar rápido. Esta palabra ordenación es el vocablo griego, hebreo, que significa, mire lo que significa. Significa una ley divina. Cuando Dios dice que por lo que Él ordena todo se sustenta, está diciendo que es una ley divina, es una decisión, es una determinación. Otra palabra de decirlo es una forma, una manera, un modelo, una forma o manera de hacer algo. Literalmente quiere decir orden. Diga conmigo: orden. ¿Por qué las cosas, dice Dios, que también subsisten? Por el orden de Dios, porque hay una forma de Dios hacer las cosas. En otra forma de decirlo, esta palabra ordenación literalmente viene de una raíz hebrea que es gobernar. Si Dios gobierna a alguien, si Dios gobierna una familia, si Dios gobierna un ministerio, subsiste siempre. No me escucharon, me voy de este lado donde están los de Sudamérica. Si Dios gobierna tu vida, si Dios gobierna tu familia, si Dios verdaderamente gobierna tu ministerio, subsiste a pesar de todo, contra todo. ¿Me están escuchando ustedes? Porque muchas cosas ya no están, porque muchas instituciones ya no están, porque muchas empresas ya no están, porque muchas relaciones ya no están, porque muchos ministerios ya cerraron, porque posiblemente no eran gobernados por Dios. Dios no era su gobernante, Dios no era el que ordenaba esas vidas. Dios está diciendo: si yo les gobierno, yo hago que ustedes subsistan a pesar de todo, contra todo, en medio de todo. ¿Cuántos saben que hay una crisis en el mundo? Este es el año. Quiero decir algo, usted sabe que se los he enseñado por los últimos 2 meses. Literalmente o bíblicamente el jubileo no comenzó ya. Estamos terminando el año 49 hasta septiembre.
Nosotros en el calendario que vivimos, el año nuestro es diferente, pero en el pueblo de Dios, enero comienza en septiembre. ¿Cuándo se cumplen los 50 años? Desde el año 66 hasta acá, en septiembre de este año. Literalmente en la Biblia el año 50 comienza en septiembre. O sea, ¿qué está haciendo Dios ahorita? Nos está preparando. Todos estos primeros meses es preparando y está estableciendo una vez más su gobierno por las cosas que vienen. Vienen crisis terribles en el mundo. Viene una crisis económica fuertísima. Hay rumores de guerra. Usted ha escuchado rumores de una tercera guerra. Esto no es para estar perdiendo el tiempo. Esto no es para estar jugando de cristiano. Tenemos que tomar en serio a Dios y tenemos que permitir que Dios sea Dios en nuestra vida. Esta palabra ordenación literalmente viene de esa raíz hebrea que significa gobierno, pero también quiere decir esto. Quiere decir la decisión o determinación del modelo o forma de ordenar todas las cosas. Pregúntele al que está a su lado: ¿cómo está ordenada tu vida? Ahora ayúdeme a predicar y pregúntele: ¿cómo está ordenada tu familia? ¿Cómo está ordenada tus finanzas? Quiero que me escuche la iglesia. Hay un solo orden que es el que hace que todo prevalezca. Es el de Dios. Por eso es que nosotros no podemos correr nuestra vida como el mundo la corre. No podemos correr nuestra vida como la religión quiere. No podemos correr nuestra vida como el legalismo dice. Que no se pinte la mujer, que no se ponga pantalón de hombres, que el pelo largo, que los aretes. No, señor, es un gobierno diferente. No es un gobierno republicano, no es un gobierno demócrata, es un gobierno teocrático. Dios es Dios sobre todas las cosas. ¿Están conmigo? Vayamos a Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. Lo que se conoce como el modelo de oración que Cristo nos dejó para poder saber cómo tener una vida de oración con Dios el Padre. Y comienza en el verso 9 diciendo: vosotros pues oraréis así, dice Jesús a sus discípulos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué sigue diciendo? Venga, ¿qué? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ya ustedes conocen bien esto. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Verso 13, quiero que observe el verso 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Primero, ustedes conocen que la palabra reino, la palabra griega basileia, significa gobierno. ¿Lo sabe usted? Pero significa también campo, significa ámbito. Es el ámbito donde Dios opera. ¿Cuál es el ámbito donde Dios opera y se mueve? Su gobierno. Donde Dios gobierna. Si Dios gobierna en tu vida, si Dios gobierna en tu familia, porque tú le permites gobernar. Si Él gobierna en tu negocio, si Él gobierna en nuestro ministerio, ese es el ámbito de Dios. El ámbito de Dios viene a ser también donde Él gobierna. ¿Me están escuchando? Puede haber un lugar que cantan mucho a Dios, la música es linda, preciosa, la gente grita y llora, pero si nadie allí vive sometido a Dios, Dios no gobierna allí. ¿Me entienden ustedes? Él, donde Él gobierna, Él forma un ámbito para Él hacer su voluntad y no la nuestra. Ahora, la palabra reino significa gobernar, significa dominio. Tiene que ver con un orden generacional. ¿Cuántos de ustedes vienen de familias con desorden generacional? ¿Solamente yo? No creo. ¿Cuántos vienen de familias con problemas en alcoholismo, violencia, divorcio, enfermedades crónicas, asesinato, muertes? A ver qué más le menciono. Y una serie de cosas. ¿Cuántos venimos de un desorden generacional? ¿Qué necesitamos? Un orden. ¿Ha escuchado usted esta frase que el anticristo comenzó a publicar hace muchos años? El nuevo orden mundial. Él sabe que esto es de Dios y Él no puede evitar lo que Dios va a hacer. Él tiene que imitarlo. Él jamás va a parar lo que Dios va a hacer, jamás lo va a detener. ¿Qué puede hacer? Engañar, para que lo hagamos mal. Y cuando escuchamos esa frase en el mundo, que se va a hacer más popular en este tiempo, un nuevo orden mundial, el cristiano que no conozca de Dios puede pensar que ese nuevo orden es el que necesita de Dios. No, señor, ese es anticristo, es contra Cristo y contra Dios. El nuevo orden de Dios está establecido hace miles, desde la eternidad de años. ¿Están ustedes acá? Significa orden. Ahora, me llama la atención y quiero aquí llevarlo, la palabra voluntad. Jesús dijo: pidan al Padre que venga su orden, venga tu reino, venga tu dominio, venga tu gobierno. ¿Para qué? Porque ahí se hace su voluntad. La palabra voluntad y es la palabra deslema.
Es un vocablo griego que significa, para que entienda usted mejor, quiere decir elección, determinación, significa propósito, quiere decir también decreto, querer, lo que agrada a alguien. En otras palabras, cuando Cristo dice, oren al Padre así, díganle, venga tu gobierno, venga tu orden, venga tu reino, venga tu ámbito, para que allí se haga como tú quieres, como tú decidiste, como tú escogiste, no como yo quiero. El Getsemaní fue el ámbito de Jesús entregar su voluntad. Jesús no murió en la cruz, Jesús murió en Getsemaní. Jesús no fue clavado en la cruz, Jesús fue clavado en el Getsemaní. Cuando alguien vive rendido a esa voluntad y a ese gobierno, le es fácil manifestar lo que Dios escogió para su vida. Cristo fue al Getsemaní, 3 veces dijo, Padre, si puedes hacer que esto pase de mí, pero dijo, no, hágase tu decisión, tu voluntad. Y en ese lugar, el ámbito de la cruz se manifestó para Cristo, en secreto, pero públicamente lo vimos unos días después ir a la cruz. ¿Está usted conmigo? Hay pruebas que no podremos pasar si primero no hemos rendido nuestra vida a esa voluntad, a ese gobierno, a esa elección de Dios. No los escucho. Se quedaron con la ordenación. Eso tiene que ver con lo que estamos haciendo. Y más allá todavía, no se trata de porque ordenamos personas, se trata de nuestra vida personal y familia. Jesús está hablando en serio. El Padre Nuestro es un decreto gubernamental, es una expresión gubernamental, es una oración de gobierno. Padres e hijos, sí, porque hay gobierno. No es repetir como lora, como perico, Padre, no, es entender que cuando usted dice Padre Nuestro, yo digo Padre Nuestro, es porque estamos rendidos a su voluntad, dispuestos a hacer lo que Él dice, aunque no nos guste. ¿Me escuchan? Dígale al que está a su lado, hay un gobierno de Dios. Ahora, quiero mostrarle esta palabra. En el verso 13 termina diciendo, líbranos de toda, no nos metas en tentación. La Reina Valera y otras versiones en español tradujeron eso de una forma que da a entender que Dios nos tienta. Usted sabe que Dios no tienta a nadie. Escucha, iglesia, la palabra tentación ahí es pruebas, pero la palabra que quiero exaltar hoy es la palabra líbranos del mal. Diga conmigo, Dios Padre, líbranos del mal. ¿Cómo Jesús cierra al Padre Nuestro? Líbranos, come on, ayúdeme, líbranos. La palabra mal es el vocablo griego, usted lo va a ver ahí, que significa maldad, malicia, maligno, malvado, malas cosas. Propiamente es el efecto o la influencia del mal, es perversidad, es un crimen enorme, tiene que ver con envidia. Ahora les hago una pregunta a ustedes que son hijos de Dios, que son cristianos. ¿Cuántos saben lo que es maldad en la Biblia? Déjenme mirar acá, las visitas. La maldad que Cristo está hablando acá es la iniquidad, la que Isaías dice que nuestra maldad nos dividió de Dios y nuestros pecados hicieron ocultar su rostro de nosotros. Quiero que me escuche. ¿Por qué Jesús cierra al Padre Nuestro diciéndonos a nosotros que tenemos que depender de Dios para pedirle que nos guarde de maldad? Porque es la iniquidad que surgió en Lucifer, que hizo que su corazón se llenara de maldad, quisiera ser como Dios, y Dios tuvo que dividir por primera vez lo que había creado en el cielo. Y dice Apocalipsis que la tercera parte de los ángeles fueron expulsados con él a la tierra. Escúcheme, la iniquidad es lo opuesto a la justicia de Dios. La iniquidad es aquello torcido en el corazón del hombre. No es lo mismo que pecado. He leído libros de hombres cristianos que dicen iniquidad es pecado. No, señor, no han entendido la palabra. Tiene que haber iniquidad para que haya pecado. Donde hay pecado continuo en una familia, una vida, es porque hay iniquidad que no ha sido arrancada todavía de esa vida. Si hay iniquidad, hay pecado. Pero si tratamos con la iniquidad, no hay pecado. El pecado es el fruto. Usted ve un árbol y la gente va al árbol. La liberación y sanidad interior, creemos en él, la practicamos, le quitamos aquí el fruto y todo, pero abajo hay raíces, esa es la iniquidad. Mientras haya iniquidad, fruto va a haber, pero cuando arrancamos las raíces ya no sale más ningún fruto. Jesús está diciendo, dependan de Dios. Escuche lo que le voy a decir, aquí hay una revelación. En la única vida donde la iniquidad no puede florecer es aquella que vive sometida totalmente al gobierno de Dios. Si Dios gobierna nuestras vidas, esas raíces son arrancadas desde que Cristo murió en la cruz del Calvario y no puede haber más frutos. Hagamos sanidad interior, liberemos al pueblo, pero tratemos con la raíz. Cuando usted se sienta a hablar con mucha gente,
que tiene problemas de alcoholismo, de violencia, viene de un padre con el problema, viene de un abuelo con el problema. Hay unas raíces profundas. La profeta Cindy Jacobs dijo algo que mi esposa sabe, que el año pasado Dios me habló y empecé a orar, y ustedes saben algunos. A mí Dios me dijo el año pasado: ¿por qué nunca me has pedido lo que tu papá natural tenía? Yo dije rápido: porque él nunca me llevó un propósito en ti. Yo tengo un padre espiritual. Me dijo: es verdad, pero no es toda la verdad, me dijo Dios. Tú no sabes que tu padre tenía dones que yo le di. Tú no sabes que tu padre era bueno para los negocios y yo se lo di. Y Dios me dijo: recuérdate a cuánta gente tu padre ayudó, a cuánto dio de comer, cuántas casas regaló, cuántos edificios él sembró. ¿Quién tú crees que se lo dio? El diablo no fue, me dijo Dios, fui yo. Y nunca me has pedido lo que le di a él, porque no sirvió como un cristiano en la iglesia. Dios me confrontó y le dije a mi esposa: yo tengo que orar por esto. Mi padre tuvo mucho, pero era para ayudar. Se la pasaba ayudando a todo el mundo, regalando casas, carros, dando comida. Era alcohólico, sí, y en sus últimos años Dios permitió en su gracia y misericordia que le conociera y rindiera su vida a él. Yo empecé a orar por eso. Mi papá tuvo más de 10,000 cabezas de ganado, y por esa palabra comencé a orar a Dios. Y ya yo tengo 18 en Venezuela. Tengo 18 vacas en Venezuela. Ya soy ganadero en Venezuela. 8 vacas, 8 novillos y 2 toros. No, ustedes se ríen algunos, pero algunos de sus padres no fueron pastores, ni siquiera fueron diáconos, pero tuvieron dones que Dios les dio, tuvieron talentos que Dios les dio. Dios se los dio para servirlo a él, pero no lo hicieron. Dios dice: reclámame esa semilla. La profeta Cindy Jacobs dijo: hay semillas en el pasado en tu vida que Dios va a reconocer. Oh, yo sé que nuestros viejos y nuestros abuelitos no los sirvieron en la iglesia, pero pusieron semillas que Dios les dio, y el diablo lo sabe y no quiere que las tengamos. ¿Están acá? Dígale al que está a su lado: que Dios nos libre de lo torcido, de lo desviado, de la maldad. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando? Dios nos está diciendo: para ser libre de todo eso torcido, escúchame, iglesia, tiene Dios que gobernar. Si Dios no gobierna verdaderamente tu vida, tu familia, ahí surge la iniquidad. Cuando Lucifer se llenó de maldad su corazón, eso dice Isaías, dice Ezequiel, cuando Dios ya no era el que lo gobernaba. Cuando él decidió gobernarse a sí mismo, la Biblia dice: y se llenó de maldad su corazón. ¿Están acá? ¿Cómo vive el mundo? Lleno de maldad. Porque la Biblia dice que el mundo tiene un Dios que lo gobierna. El Dios de ese siglo le llamó el Señor Satanás. ¿Están acá? Dile al que está a tu lado: el orden de Dios viene para ordenar nuestro camino. El Salmo 119, donde leímos al principio, el verso 133, dice esta palabra que recitamos muchas veces, pero no la creemos para vivirla bien. Dice el Salmo 119, verso 133, dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad. Me gusta mucho. Ninguna, I like it. Ninguna. ¿Cuánta? Ahora, ojo acá, la palabra ordena es la misma que vimos al principio: ordenación, gobierno. Está diciendo el salmista: gobierna mi vida y ningún mal va a florecer en mi vida. Habrá de esa gente acá que está decidida a que Dios los gobierne. Mire, no haga como un hermano que llegaba a la iglesia cuando le hacían liberación. Se sentaba y me decía: pastor, aquí necesito ser libre, esa área no. Así decía, tengo problemas en las finanzas y me va mal, écheme todos esos demonios fuera. Pero estoy viviendo con una mujer y no estoy casado y la amo, esa no me la eche. Esto no es radio para pedir peticiones. O es o no es. Porque en Dios el que no sirve, no sirve. Y el que sirve, sirve. No se trata de eso. Jesús dijo, cuando un espíritu sale de una persona, Mateo 12, va a volver a tratar de entrar. Lo dijo Jesús, no lo dije yo, ni el apóstol Maldonado. Y dijo: y si vuelve, trae 7 peores. ¿Por qué mucha gente vive de liberación en liberación? Porque desde que le hacen una, le hacen la otra, está peor. Claro, como no lo van a estar liberando cada 3 meses, si vuelve más endemoniado cada vez, por supuesto, porque Dios no gobierna su vida. Por el poder de Dios en nosotros, los hombres de Dios, podemos expulsar un demonio de alguien, pero allá afuera lo está esperando. Porque el diablo sabe a quién gobierna Dios y quién no lo gobierna Dios. Hello.
¿Cuántas veces yo le he dicho a ustedes, a nuestros pastores le digo, Soraya lo sabe, en Honduras era muy común, a cada rato se juntan pastores, yo no sé si pasa en tus países, vamos al monte a orar contra los principados. ¿Cómo se va a subir a un monte si todavía no puede con sus montes? Se busca en la montaña más alta para levantar un altar a Dios y reprender todos los demonios del país, si con sus montes por dentro no pueden lidiar. ¿Cómo Dios lo va a poner a gobernar un monte de una ciudad, una nación, si no puede gobernar la mentira, si no puede gobernar la porno o el... No. El gobierno comienza personalmente. Dios no es tonto, Dios no es bobo. Dios le dijo a Pablo, Pablo, te lo voy a decir bien claro, y tú se lo dices a todos los corintios y a los filipenses y a todos los que tú vas a escribir. Le dijo Dios a Pablo, el que no gobierna su casa no sirve. No dijo que tal vez, no sirve para gobernar la iglesia. Entonces la medida de gobierno no comienza aquí, comienza allá. Yo me puedo parar en la puerta como todos los domingos, la gente, no toda me abraza, pero mucha gente me abraza. Y más después de un mensaje como este, casi nadie me abraza. Pero lo saludan a uno y eso va y eso viene y todo tremendo. Y usted se siente, wow, cómo me quieren y todo. Está lindo eso y me gusta. Pero yo quiero llegar a mi casa y con las 3 mujeres que vivo, mi esposa y mis 2 hijas, me vean así. Porque ¿de qué me sirve que aquí todo el mundo me abrace y me apapache y me quiera llevar a hacer algo, cuando en mi casa mis hijas se esconden, cuando no quieren estar conmigo y mi esposa siempre inventa algo para no estar allí o al lado de uno? Oh, entonces soy un fracasado. ¿Sabe qué significa eso? No sé gobernar. Solo sé hablar, pero no gobernar. El gobierno no está en las muchas palabras, está en los muchos hechos. Demostrar de verdad quién gobierna nuestra vida. El diablo le tiene terror a aquellas vidas que Dios gobierna, porque Él sabe quién anda con ellos. ¿Están acá? Ahora, dígale al que está a su lado, dígale al que está a su lado, Dios ordena nuestros pasos, pero tú tienes que decidir caminar. Porque ahí no dice que Dios camina por nosotros, ahí dice que Él los ordena. Pero ¿quién tiene que caminar? ¿De qué sirve que Él los ordene si usted no quiere caminar la vida que Él escogió para usted? No, yo nací para hacer dinero, yo nací para hacer... Sí, tal vez tu llamado es empresario, tal vez tu llamado es maestra, tal vez tu llamado es ministro, tal vez... Primero es Dios. Primero es Dios. ¿Están ustedes acá? Diga conmigo, ¿dónde está el reino de Dios? Está el orden de Dios, está su gobierno, está su ámbito y está el rey. ¿Cuántos quieren que Él esté con usted? Déjese gobernar. Entre más usted permita que Él gobierne, más Dios se manifiesta. Pero quiero ir rápido porque no tengo tiempo y no voy a poder entrar en todo. Pero usted está entendiendo algo, ¿verdad? Si alguno no está entendiendo, levante la mano y yo comienzo a repetirlo. ¿Qué es el reino de Dios según Jesús? Yo puse estos 2 conceptos o definiciones en la pantalla para ayudarlos a ir un poco más. El reino de Dios, después de usted leer las escrituras y entender lo que Cristo enseña y Dios enseña, usted puede entender esto. El reino de Dios es el gobierno de Dios invisible, que se establece y se hace visible. Escuche esto: se hace visible en la tierra cuando se hace y obedece su voluntad. Por eso es que no se notan muchos, porque solo bla, 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 pero na. Es hacer su voluntad. Entonces ahí se hace el reino invisible, se hace visible. Ahí alguien dice, oye, de verdad que Dios está con esa mujer. El médico le dice a ella, usted está deprimida, le dijo el doctor a la hermana, porque la vio. No, ella estaba contenta y tocada porque Dios le sanó el hígado y el páncreas. Y dice, usted está deprimida. ¿Deprimida? No, está libre, está sana. Pero escuche, se hizo visible el reino en ella, ese gobierno, cuando ella sometió su fe a que Dios la sanaba. Se hizo visible en esa madre que su hija 7 días desaparecida, cuando ella confió que antes de irse de acá Dios se la devolvía. Y así fue. ¿En cuántos de ustedes ese gobierno se ha hecho visible? Amén. A ver, aquí todavía alguno ahí que por... ¿Cuánto se ha hecho visible ese gobierno? Solo el hecho que tengas vida, solo el hecho que estés sentado acá es un milagro. Solo el hecho que Dios te use
es una señal de que ese gobierno se está manifestando. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha sanado? Dios les ha liberado, Dios les ha restaurado. ¿Cuántos de ustedes ya no son lo que eran antes de conocer a Cristo? Usted ve este pan acá, este amor, esta dulzura, pero no era así. No. Usted mejor quería ser mi amigo y no mi enemigo. Porque Dios fue al extremo conmigo de ser de madre, malo, iracundo. A mí no me gustaba hablar, me caían mal los que hablaban mucho. A mí me gustaba dar. Lo vamos a resolver ya. Esto es cayendo el muerto y soltando el llanto. ¡Pah! Yo decía, entre más habla, menos hace. Mi padre me decía, perro que ladra, no muerde. Así que usted muerda primero. Me gustaban las broncas, me gustaba, era iracundo hasta la tambora, como decía la canción allá, a la máxima potencia. Dios me ha procesado, no ha sido fácil. He tocado fondo un montón de veces. Usted no, usted es santo y perfecto. Usted dejó parqueadas las 3 auroras allá afuera. Yo no. A mí no me dieron ninguna seguro, porque tenía un carácter volático. A veces veo a alguna gente que se enoja y dentro de mí, en mi carne, a veces que se levanta, yo ya lo veo, digo, ay, si tuviera un tiempo como el pasado. Pero no. Pablo dijo, el apóstol Pablo, aquí no hay ninguno sentado como él. Pablo dijo en Romanos 7, lo bueno que quiero hacer no puedo hacer muchas veces, y lo malo que no quiero. Había una pelea dentro de Pablo. Había un gobierno que quería gobernar en Pablo, había otro gobierno que quería recuperar a Pablo para atrás. Había un gobierno que quería establecerse nuevo, pero había otro gobierno de antes que quería volver a Pablo a ser el criminal, el asesino que era antes. No me vea con esa cara, que todos luchamos con eso dentro muchas veces, pero que gobierne él. Cuando yo me someto, cuando me rindo, Señor, yo no puedo, me rindo. Hay personas que vienen a la liberación y de entradita dicen, pero yo no vengo a perdonar. Entonces no venga a administrarse. Si no viene dispuesto a morir y a rendir sus deseos, no puede ser libre. Hello, ¿están acá, iglesia? ¿Qué más es el gobierno del reino de Dios? ¿O cuál es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno que trae el orden divino, invisible, que se establece en la tierra cuando se hace lo que Dios quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere, y se hace visible. ¿Cuánta de esa gente hay acá? Dile al que está a tu lado, mira cómo Dios me está gobernando. Ahora, el reino de Dios genera muchas cosas. Quiero que me escuchen, se me están durmiendo 2 o más ahí atrás, un hondureño y el otro no sé de dónde es. Escuchen, cuando hay reino de Dios y gobierno en una vida, familia o ministerio, hay muchos beneficios. Le voy a mencionar 4 rápidamente. Donde hay gobierno de Dios, hay estructura. Donde hay gobierno de Dios, hay una estructura definida. La iglesia no son estas paredes, la iglesia son ustedes y yo. Hay estructura, hay una estructura, hay una edificación. Dios no comienza a construir del techo, Dios comienza a construir de abajo. ¿Están conmigo? Aquí, por ejemplo, le voy a dar esta ilustración que Dios me dio hace unos días atrás. Me dijo Dios, muchos son techos, muchos son puertas, muchos son ventanas, pero yo tengo que hacer una casa que no solo lleva techo, tiene puertas, tiene ventanas. Entonces muchas veces Dios tiene que hacer que algunos que van a ser parte de esa edificación mueran a sí mismos, para siendo techo sean piso, siendo puerta sean manilleta, siendo puerta sean inodoro. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a que sea su voluntad o la nuestra? Aquella hermana soltera ora por marido, pero tiene que ser como ella dice, no como Dios dice. Señor, que tenga los ojos azules de Superman, que tenga la nariz de Brad Pitt, que tenga el cuerpo de Sylvester Stallone cuando era joven, que tenga la voz de Marcos Witt, que tenga la unción del apóstol Maldonado y que tenga el dinero de Bill Gates. Me faltó una para que sea perfecto, y que haya nacido en Guatemala. Oiga, hermana, grande su fe para pedir un hombre así, hermana. Como dirían en Guatemala, puchica, que en hebreo quiere decir ¿qué pasó?
sea, con razón sigue soltera y no le sale nada, porque el que le llegó cerca fue un hondureño. Perdón. Es broma, muchachos, ustedes saben que yo los amo y los quiero. Soraya se ríe porque sabe. Escuche, no digo que no tengamos fe para pedir algo. La pregunta es, ¿esa es la voluntad de Dios? Porque los príncipes de Dios, yo me he dado cuenta muchas veces que llegamos en forma de sapos. Los hombres que hicieron los carros jamás comenzaron con un carro, comenzaron con un pedazo de hierro, y en un proceso de años y años salió un carro. Pero el primer carro no se parece nada al que hay ahora que usted maneja. Entonces no pretenda usted que el marido que tiene Dios para usted de hoy para mañana sea Superman, o sea el apóstol Maldonado, ni también la esposa suya, ni los hijos suyos, ni el hermano que está a su lado. Vamos en un proceso de ser gobernados y más gobernados para ser transformados. ¿Ustedes me entienden? Entre sus manos para Cristo. Ahora, donde hay gobierno de Dios hay estructura. Donde hay estructura de Dios hay orden. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando? Donde hay orden de Dios y estructura hay visión. Hay un plan para llevar a cabo ese orden, esa estructura, usarla para algo. Y donde hay estructura, orden, visión, hay un propósito divino. Y si hay un propósito divino, visión, estructura y orden, hay provisión para llevar a cabo. ¿Están ustedes acá? ¿Usted sabe cuánta gente hablaba de la pequeña Habana? Nuestro apóstol lo sabe. Es más, él en sus prédicas, yo le pedí favor en los viajes, le decía, papá, por favor, hágame el favor, sus palabras tienen peso. Le decía, pastor, no diga más la pequeña Habana a los pobres, no diga más venden churros, ahí estamos nosotros. Y él me decía, hijo, perdóname, se me olvida, dice. Solo me acuerdo que esa área todo el mundo la rechazaba porque era la área más pobre, más dura. Ahí le llamaban el cementerio, todo lo que surgía ahí. Pero yo le digo, pero ya no, eso ya pasó, ya no es así. Porque del área más pobre que dicen que había, de donde más cosas malas habían y brujos y todo, Dios está floreciendo algo, Dios está haciendo algo, Dios está gobernando. Es más, le voy a decir algo. Esta área en el condado de ella, en toda la Florida, es la número 1 de búsqueda de inversión real en real estate. La número 1. La número 1 para el mundo, no solamente para acá. Inversionistas de todo el mundo quieren poner dinero acá. ¿Por qué usted cree que Beckman estaba peleando por hacer el estadio acá? No era por lo lindo que la pequeña Habana es, no, es porque Dios tiene un movimiento. Dios está en un movimiento. Y yo creo también que porque aquí está cerca la casa de gobierno, estamos donde está el gobierno, las finanzas, los bancos, las embajadas. Estratégicamente Dios nos mandó acá. ¿Ustedes están acá? Dile al que está a tu lado, no veniste de casualidad, veniste por un orden divino de Dios. Y yo voy a ir terminando esto porque ustedes ya están cansados. Dígale al que está a su lado, 1 Corintios 11:3, vayamos ahí, 1 Corintios 11:3. Dígale, Dios comienza a gobernar con una cabeza. No un cabezón, una cabeza. Una cabeza, no un cabezón. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. ¿Cristo es qué? De todo varón. Y el varón es la cabeza de la, y Dios es la cabeza de. Dios comienza a establecer gobierno primero definiendo una cabeza. Usted tiene que saber y recordar siempre que en la Trinidad Dios es la cabeza. No es que sea más que Cristo y que el Espíritu Santo, por una cosa de orden de gobierno, Dios es la cabeza de todo. En el matrimonio no es que el hombre sea más que la mujer, no, señor, es un orden. Dios dijo, los hombres van a ser cabeza, no cabezones, cabeza. Dijo, le haré ayuda idónea, no demonia, idónea, o sea, idónea, perfecta. Cuando un hombre encuentra en Dios su esposa en Dios y una esposa encuentra a su esposo en Dios, esa relación es perfecta, porque ya Dios la escogió para gobernar. Míreme acá, hay predicadores o gente que a no les gusta escuchar esto, y a mí me han cerrado puertas por predicar esto, pero yo soy muy pro de esto, es lo que Dios me guía. Yo creo lo que dice Génesis 1 y 2. No podemos entender la Biblia si no entendemos Génesis 1 y 2. No podemos predicar la palabra si no predicamos Génesis 1 y 2, porque ahí está el plan original de Dios. Los 66 libros de la Biblia están contenidos en esos 2 capítulos. Era la gloria, era el Edén, no había pecado, no había sucedido nada malo. Dios caminaba con ellos de día y noche, era perfecto el plan. Escúcheme lo que le digo. Y ahí Dios no le entregó el gobierno ni a apóstoles, ni a profetas, ni a maestros, ni a evangelistas, ni a pastores, ni a diáconos, ni a ancianos. Se lo entregó a un matrimonio y a una familia. Hello, escuchen, no me malentienda. No vaya a decir diciendo algo allá que después mi padre me llame la atención a mí. No, escúcheme, no se mande a correr.
El diablo no está detrás de tu pastorado, ni mi pastorado, ni tu evangelista, ni tu profeta, ni tu apostolado. No, no, está detrás de tu matrimonio. Si él destruye nuestras familias, el ministerio se viene abajo. Porque Dios puso una estructura y nunca puso el ministerio debajo de la familia. Puso la familia para sostener el ministerio. La fuerza de nuestros llamados es en la casa. Cuanto gobernamos en nuestra casa, cuanto gobernamos aquí. Aquí podemos ser luz, pero ser oscuridad allá. Dios toma en cuenta aquello y el diablo también. La influencia comienza allá. Ustedes me escuchan. Si no le puedo predicar a mis hijas y a mi esposa, ¿cómo le voy a predicar a usted? Mi primer pastor me enseñó esto hace años en Guatemala, y es tan sabio lo que dijo, no se me olvida. Él me dijo: si tú no logras hacer que tus hijas entiendan tu mensaje, nadie más lo va a entender. Si yo como padre no logro hacer que lo que Dios me habla, mis hijas lo reciban o lo entiendan, ¿de qué me sirve que usted lo reciba? Ganarme a otros y perder los míos. No creo que sea Dios. No hay amenes. Yo sé que no, esto está. Por eso no predico en algunos lugares, porque no me invitan después que digo cosas como estas. Pero yo creo que antes de ser pastor soy padre, y soy esposo, y soy hijo. Y ese gobierno allí sostiene el otro gobierno que viene. Pero voy a terminar con esto que le va a gustar. Vaya conmigo a Génesis, diga cabeza. No tengo el tiempo para explicarle. Usted ha escuchado eso que dice Apocalipsis, que Dios le entregó a Jesús la llave de David, la que dice que abre puertas y nadie cierra, la que cierra puertas. Y hemos dicho, la iglesia, no toda, mucha, la llave de David, la adoración. No es verdad totalmente eso. ¿Por qué usted dice eso? La llave de David no era la adoración. La llave de David era un gobierno correcto, un gobierno que Dios le dio para gobernar. Detrás del gobierno estaba la adoración. O sea, detrás de esa llave, que es un gobierno, era la adoración, la búsqueda constante de Dios de David, era su pasión. Pero no era por ser adorador que gobernó, era porque tenía un corazón parecido al de Dios para tener un gobierno donde no velaba por sus intereses, sino por otros. ¿Usted me está escuchando? Cuando a él le hacían algo malo, él no se vengaba, él tenía misericordia. No hay amenes. Claro que hay adoración, por supuesto, pero la llave de David era el gobierno puro, santo, que Dios a través de él con 36 valientes estableció. 36 valientes que eran amargados, deprimidos, que cuando entraron en el gobierno de Dios a través de David, escuche, de ser amargados, afligidos en la cueva de Adulán, se convirtieron, uno con cara de león, otro se le pegaba la espada en la mano y venció a cientos con esa espada. ¡Wow! Cuando se transformaron y Dios pasó a ser su Señor. Dios le dijo a David: no te puedo dejar construir mi casa porque has matado un montón de gente. El tipo era cosa seria, tenía una mezcla hondureño, cubano, argentino, uruguayo. Escuche, fue el rey que más años de paz tuvo en el gobierno del pueblo de Dios. Y en el libro de los Hechos Dios lo afirma y lo reconoce. Cuando los apóstoles no se ponían de acuerdo en dónde adoraban y cómo adoraban los judíos, se levantó Jacob como cabeza de los apóstoles, dijo: así va a ser. Y fue cuando dijo que Dios usaría el tabernáculo de David para hacer que los hombres volvieran a él. Habla de un gobierno. ¿Están conmigo? Pero yo quiero terminar con Génesis capítulo 1. No tengo tiempo. Vamos a orar ahora en un momento. Vaya a Génesis capítulo 1, verso 1, por favor. Te quiero mostrar algo más ahí. Adán y Eva desobedecieron a Dios, perdieron aquel dominio, aquel gobierno. Ellos lo perdieron. A veces decimos los cristianos, los predicadores: el reino se perdió. El reino no se perdió, nosotros nos perdimos del reino. El reino siempre está de Dios. ¿Me está escuchando usted? Adán y Eva se perdieron del reino, los expulsaron, y nosotros en él. Porque Romanos dice que por el pecado de uno el pecado vino a todos y la muerte llegó a todos. ¿Están conmigo? Dile al que está a su lado: despiértate. Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Está en la pantalla? En el principio. ¿Qué hizo Dios en el principio? Creó los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, desordenada. Recuerden el principio del mensaje. Lo que Dios gobierna, Dios lo. ¿Qué no había en ese momento en la tierra? Orden. Si no había orden, no había gobierno. No había gobierno de Dios. Desordenada, uno. Donde hay desorden hay vacío y hay tinieblas. Ojo acá, escucha esto que es simple. Si Dios gobierna tu vida de verdad, no hay vacío.
En todas las áreas hay llenura. Todas. Todas. Número 2. Si Dios gobierna y Él llena todo, en ti, todo, espiritual, emocional, material, no hay tinieblas. Hay luz. ¿Están acá? Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, no en el desorden, sobre el desorden. Verso 3, les quiero mostrar algo. Y dijo Dios, sea, y fue, sea, y fue. Muy bien. ¿Qué fue lo primero que Dios manifestó creando en la tierra? La luz, ¿cierto o no? Sí decimos eso siempre, la luz. Pero ¿qué trajo esa luz? ¿A qué condujo esa luz? ¿Qué fue lo primero que... En el cielo todo está creado, en la tierra tiene que ser creado, pero ya está creado. Quiero que me siga, ya voy a terminar. ¿Qué fue lo primero que trajo eso? Orden. Sí, la luz significa revelación. Sí, la luz representa palabras. Sí, la luz representa a Dios mismo, porque dice que Dios es luz. Es más, le voy a decir algo, voy a ir más allá. Juan capítulo 1 dice que Jesús es la luz. Y dice que la luz vino al mundo, y en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Verso 4, mejor voy a seguir. Verso 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó. Oh, mire. Cuando esto empezó a tomar el lugar que Dios quería, tiene que haber, donde Dios gobierna, tiene que haber, no es un tal vez, tiene que haber una separación de lo malo, de la falta de perdón, de la envidia, del rechazo. Esa vida que dice, nadie me quiere, ahí no gobierna Dios. No hay amor en esta iglesia, ahí no gobierna Dios. Porque no se ha separado del rechazo, no se ha separado de la falta de identidad, no se ha separado de la inseguridad, no se ha separado de que todo le tienen que decir qué lindo está y cómo lo aman para sentirse amado. No, ahí no ha habido separación, ahí no hay gobierno todavía. Ustedes no me están escuchando bien. Separó Dios la luz de las tinieblas. Verso 5. Quiero llevarlo a algo a terminar. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde de la mañana ¿qué hizo Dios? Una separación. Diga conmigo, una separación. Verso 6. Luego dijo Dios, ojo a lo que viene, poderoso. A partir de aquí entra algo tremendo de Dios en Génesis 1, y a veces lo hemos perdido. Luego dijo Dios, haya escasez, que se achiquite todo, que no alcance, que haya qué, donde Dios gobierna, todo se expande. Todo. Ojo acá, Dios no expande algo que no está ordenado primero por Él. No voy a decirlo de este lado. Le pedimos a Dios abundancia y tenemos desorden. Le pedimos a Dios prosperidad y tenemos desorden. Le pedimos a Dios crecimiento y tenemos desorden. Le pedimos a Dios multiplicación y tenemos desorden. Dios no trabaja así. Dios ordena para luego expandir. La palabra expandir a partir del verso 6 en adelante aparece 8 veces. Dios comienza a expandir. ¿Después de qué? Después que comenzó a gobernar. Donde el gobierno de Dios hay, tiene que haber expansión. Come on, dígale, donde Dios gobierna, no puede permanecer igual. Dígale ahora algo mejor. Donde Dios gobierna, no puede permanecer del mismo tamaño. En todo sentido. Si usted empieza a ser gobernado por Dios más y más en su vida tiene que ir expandiéndose. Ya no puede hablar igual, ya no puede pensar igual, ya no puede soñar igual, ya no puede desear igual. Si hay una expansión es porque hay un gobierno, hay un orden. ¿Está usted conmigo? La palabra expansión que usted ve allí, y en todo Génesis 1 aparece 8 veces, es muy importante para Dios. Es una raíz hebrea que casi no se usa, y a muchos predicadores no les gusta usarla, pero se puede encontrar. Esa palabra está en la pantalla, muchachos. Es una palabra que significa golpear la tierra. Literalmente es golpear la tierra seguido y de continuo para expandirla. Yo sé que usted no entiende. ¿Cuántos han comprado carne en un supermercado? Carne, ¿sabe lo que es carne? Carne de vaca, ¿verdad? ¿Cuántos han comprado carne? Y usted le ha dicho al carnicero, pásemela por la máquina, porque le encantan los bistec tipo plato. O sea, a usted no le gusta la carne gorda, si no le gusta el papel, ¿sí? Pero en su país no había las máquinas que hay aquí. Entonces el carnicero en su país agarraba el pedazo de carne y agarraba una mandarria y empezaba. ¿Está bien así? No, dele más. Literalmente esa palabra significa eso: golpear y golpear hasta que se expanda y cambie la forma. ¿No me están entendiendo?
El reino de Dios vino a la tierra desordenada, vacía, llena de demonios, llena de tinieblas, y el reino comenzó a ser así. El reino de Dios llegó a Honduras y comenzó a ser. Llegó a Argentina, llegó a Uruguay y comenzó a ser. Y donde la gente decía, de ahí nada bueno sale, todos son malos, todos son criminales. Mira cuántas cosas Dios está haciendo, mira cuántas cosas. Dijeron que no salía nada bueno de Honduras. Mira lo que Dios ha sacado de Honduras. Mira lo que ha sacado de Argentina. Dijeron, solo para fútbol sirven los argentinos. No, señor, Dios comenzó a golpear a Argentina. Dios comenzó a golpear las naciones. Dios comenzó a golpear Centroamérica. Dios comenzó a golpear los países olvidados y los países conocidos. Y Dios tiene cosas escondidas, pero hasta que no las golpea y no las procesa, no las exhibe. Esa palabra significa golpear continuamente. Por eso es que muchas veces nos sentimos incómodos en la presencia de Dios. Pero es Dios que está golpeando el carácter. Es Dios que está golpeando el rechazo. Es Dios que está golpeando esa forma de pensar que no quiere cambiar. Es Dios que está golpeando esa falta de identidad que siempre te hacen creer que nadie te quiere. Dios está golpeando, Dios está golpeando.